Bienvenidos a una entrega más de Autoverso Academy, la Universidad del Automóvil. En esta ocasión queremos hablar de la ley de Ohm y su relación con la corriente, el voltaje y la resistencia. Este caballero es el señor Ohm, que pueden ver acá, y él tiene un postulado, ¿verdad?, que nos dice a nosotros que el voltaje es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la resistencia, ¿ok? Y en base a esto se formuló una relación que se expresa en este triángulo que está aquí de voltaje, corriente y resistencia, donde si queremos despejar cada una de estas variables, lo único que tenemos que hacer es ocultar la que queremos encontrar. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la corriente, entonces yo oculto la corriente y digo que la corriente va a ser voltaje entre resistencia. Si quisiera encontrar el voltaje, oculto el voltaje y digo que va a ser corriente por resistencia. Si quisiera la resistencia, oculto la resistencia y digo que va a ser voltaje entre corriente. ¿Ok? Entonces, como se puede ver aquí en esta animación, la corriente es la que más varía con respecto al voltaje y a la resistencia. Esto se debe a dos razones fundamentales. El voltaje depende de la fuente de alimentación. En este caso de la batería, si es una batería de 6 voltios, son 6 voltios para todo el sistema. Si es de 12, si es de 24, de 48. Bueno, la cantidad de voltaje que pueda dar la batería, ¿ok? Entonces, la resistencia está determinada por el componente. Por ende, en un circuito lo que va a estar variando constantemente va a ser la corriente. Porque si yo tengo un circuito de 12 voltios, pues el voltaje, como es un voltaje de la fuente de batería, no va a cambiar salvo que pase por un módulo y sea regulado. Y la resistencia, como es la resistencia del componente, pues tampoco va a cambiar. Ahora lo que sí va a estar variando es el amperaje. De ahí la importancia de medir amperaje en los componentes o circuitos electrónicos que nosotros estamos probando. Entonces vamos a definir corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué entendemos nosotros por corriente eléctrica? ¿Ok? Bueno, como se puede ver aquí en la animación, la corriente eléctrica no es más que un flujo ordenado de electrones. Es decir, la corriente eléctrica se manifiesta cuando los electrones se mueven de manera ordenada a través de un conductor. ¿Ok? A través de un conductor, como se muestra aquí en la figura, el flujo ordenado de electrones, ¿verdad?, a través de este circuito eléctrico es a lo que nosotros le llamamos corriente. Esto implica que si yo tengo, por ejemplo, una batería desconectada, en esa batería no hay corriente, en esa batería hay energía química almacenada. La corriente se va a manifestar cuando esa batería yo la conecte a un circuito o a un consumidor. Esto implica entonces que yo necesito conductores, semiconductores y aislantes para poder tener un flujo ordenado de electrones. ¿Ok? Entonces, ¿con qué nos deja esto? Con que necesariamente para nosotros tener corriente necesitamos que los electrones se muevan. Necesitamos que los electrones se muevan. Por eso es que, por ejemplo, si tú tienes un bombillo, supón un bombillo de una luz de stop, de reversa, o de una luz delantera, de la que sea, si tú desconectas el bombillo, en ese circuito se detiene el flujo de corriente, pero más sin embargo,
tú sigues con el voltaje, ¿ok? Entonces ahí empieza la principal diferencia. Tú sigues con el voltaje. Entonces, ¿qué implica esto? Que yo puedo tener voltaje en un circuito sin tener corriente, ¿ok? Porque el voltaje y la corriente son cosas distintas. No la puedes confundir. Si tú vas a medir el voltaje de la batería, no estás midiendo la corriente de la batería. No estás midiendo el amperaje de la batería, no estás midiendo la intensidad de la batería. Estás midiendo el voltaje, la diferencia de potencial, la tensión, como tú lo quieras llamar, ¿ok? Esos conceptos tienen que estar bien diferenciados. Entonces, visto eso, ¿qué es el voltaje? Bueno, para explicar el voltaje vamos a utilizar esta simulación que tenemos aquí. ¿Ok? Y lo primero que vamos a decir es que el voltaje es una diferencia de potencial o una ausencia de electrones. Y vamos a explicar esto. Tenemos de este lado una batería, ¿verdad? O el funcionamiento interno de una batería. Un polo positivo llamado cátodo, un polo negativo llamado ánodo, ¿ok? A lo interno de la batería esto está y se componen por celdas, ¿ok? Celdas, esto es simplemente una ilustración. Entonces, a lo interno de una batería hay una serie de elementos químicos como el sulfato, el hidrógeno, el plomo, agua, óxido de plomo, oxígeno y sulfato, ¿ok? Entonces, estos elementos empiezan a reaccionar entre sí. Son elementos reactivos, ¿ok? A través de una reacción química, ellos empiezan a interactuar entre sí y este proceso hace que los electrones se liberen y se acumulen en la parte negativa de la batería, como se puede ver en la imagen. Una vez que esos electrones se liberan y se acumulan en la parte negativa de la batería, entonces nosotros tenemos una diferencia de carga o una diferencia de potencial, que es lo que nosotros llamamos voltaje. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que del lado negativo hay una acumulación de electrones y del lado positivo hay una ausencia o falta de dichos electrones. Por ende, hay una diferencia de carga que es lo que nosotros llamamos voltaje. Que es lo que nosotros llamamos voltaje. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hace el tester? Cuando yo pongo un tester y pongo una punta de este lado y una punta de este lado, el tester lo que hace es censar la cantidad de electrones que hay de un lado versus la falta de los mismos del otro lado. Y este valor me lo da en voltaje. Es decir, en un circuito eléctrico, cuando yo tengo una carga positiva, literalmente yo lo que tengo es un camino para que los electrones que fluyen de negativo a positivo lleguen a su destino final. Esto es por efecto del campo electromagnético. Saben ustedes que los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Por ende, los electrones, como se acumulan en el lado negativo de la batería, entonces quieren pasar al lado positivo de la batería, ¿ok? Y nosotros lo que aprovechamos esa propiedad para entonces ponerlo a circular a través de un circuito eléctrico y que en su camino de regreso al polo positivo o en su camino al polo positivo, pues nos den energía eléctrica. Entonces, ¿qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? La resistencia no es más, como su nombre lo dice, que una oposición. ¿Pero oposición a qué? Al flujo de electrones. En este caso estamos hablando de resistencia eléctrica. Es una oposición al flujo de electrones, como lo podemos ver en la figura. Si yo aumento la resistencia, va a disminuir la corriente. Si yo disminuyo la resistencia, va a aumentar la corriente. ¿Qué implica esto? A mayor corriente, menor resistencia. A mayor resistencia, menor corriente. A mayor voltaje, menor resistencia. A mayor resistencia, menor voltaje.
también esto afecta a la potencia eléctrica, ¿ok? Si yo tengo mucha resistencia, voy a tener poca potencia eléctrica. Si yo tengo poca resistencia, voy a tener mucha potencia eléctrica. Puede ser el caso, por ejemplo, de un motor de arranque. Un motor de arranque tiene un alto consumo. Por ende, la resistencia de un motor de arranque va a ser literalmente baja, muy baja, para poder generar ese alto consumo que necesita el motor de arranque, ¿verdad? Para poder generar esa potencia que necesita para darle arranque al motor. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? Que el consumo de un consumidor depende de su resistencia, es decir, la cantidad de amperaje que va a consumir un consumidor, un actuador, un módulo, un motor, un sensor, anyway, cualquier consumidor. Ha sido todo en esta ocasión. Espero que le haya servido la explicación, ¿ok? Así que no te olvides de darle like, suscribirte y nos veremos en una próxima entrega.